Javier, Néstor, y hay dos Néstor. Ah, sí, Néstor y Néstor. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, el objetivo de esta web conferencia, digamos, es el que, digamos, desde el enfoque ya no tan teórico, sino más práctico, podamos desarrollar los elementos, como lo estaba sugiriendo, prácticos que nos permitan desarrollar un ejercicio como el propuesto en la guía, que corresponde a un compensador en adelanto y en atraso. Entonces, voy a retomar este elemento sencillo porque pretendo demostrar a partir de este elemento que esto o quizás es lo más importante que vamos a tener que utilizar en la demostración o en el ejercicio de MATLAB. Entonces, pregunto y siéntanse libres de intervenir. Esto está clarísimo, clarísimo, esto del margen de fase y el margen de ganancia. ¿Me escuchan? Robert, ¿eso está clarísimo? Sí. Javier, Néstor. Entonces, bueno, rápidamente, básicamente este concepto de margen de estabilidad pues, está relacionado con definir una frecuencia y una magnitud. Entonces, básicamente, eh, lo que vamos a definir es cómo se define el margen de fase. Pues el margen de fase se define a partir de la ganancia. Tengan siempre eso en cuenta. Eso es lo más importante de tener en cuenta aquí. Desde la magnitud. Para la magnitud cero se define un ángulo, un margen de fase. En este caso, como en este ejemplo, es de 43 grados hasta el punto de 180. Allá hay un video donde se explica por qué razón específicamente tiene que ser 180 grados y uno para que no se, el sistema se vuelva o llegue al límite de estabilidad. Y igual sucede con el margen de ganancia. ¿Quién define el margen de ganancia? Pues en este caso lo define el ángulo de 180. Este ángulo me fija el margen de ganancia. Desde aquí hasta dónde? Hasta cero. En este caso, 15 decibeles. Entonces, salgo de ese punto y quiero que esto lo tengan allí presente para el ejercicio. Entonces, vamos a proceder en términos del ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, el ejercicio que vamos a desarrollar básicamente es este. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Básicamente es este. Entonces, lo primero que yo quisiera pedirles es, miren que hay una cosa que se hacía mucho énfasis en los videos y es la forma de, a diferencia del cálculo o el control en el tiempo, aquí ya hace énfasis en otras variables. O si se pueden controlar, se controlan de manera indirecta, no de manera directa. Entonces, en un problema de este tipo de compensación en frecuencia, no te van a entregar variables como por ejemplo el sobrepico, el tiempo de estabilización, es decir, esas variables no te las van a entregar, sino que te van a dar estos valores. Entonces, para eso era necesario, y por eso arranqué con eso, que ustedes entendieran a qué se refería margen de fase y a qué se refería margen de ganancia. Entonces, si eso está claro, a partir de aquí, pues voy a continuar con el ejercicio. Entonces, ¿qué me dieron aquí? Me dieron tres parámetros. Uno que tiene que ver con el error estático, otro que tiene que ver con el margen de fase y otro que tiene que ver con el margen de ganancia. Ya me dieron los parámetros. Estos son los parámetros que yo voy a controlar dentro del sistema. Entonces, lo primero que hay que hacer, en este caso, a diferencia de los ejercicios anteriores, digamos que en los videos lo que hicimos fue explicar de manera independiente un compensador en adelanto y un compensador en atraso. Lo que pretendemos hacer en esta sección es hacer o desarrollar un compensador en adelanto atraso, como lo sugiere la guía o el trabajo que les colocaron a ustedes. Entonces, el primer paso, pues es muy parecido a lo que hemos estado haciendo, es encontrar qué cosa. ¿Qué estamos buscando encontrar allí?
Estamos buscando encontrar una constante K. ¿Listo? Entonces, pues esto en particular no se hace directamente en MATLAB, se hace sencillamente una operación matemática para determinar ese K. Este en particular es muy sencillo porque este es una constante de velocidad. Entonces esta constante de velocidad pues básicamente se denomina como el límite cuando S tiende a cero. Entonces, pues fácil. Si esta S tiende a cero, este S se va con esta S. Los otros valores quedan en cero y al final me va a quedar solamente una variable que es este KC y este 2 aquí en el denominador. Listo. Digamos que como ya me dieron el parámetro que era igual a 10, ¿cuánto me daría ese parámetro? KC igual a 10. Entonces, ahora sí me voy a MATLAB y, digamos, en MATLAB lo que yo podría hacer es incluir esta variable. Entonces, vamos a mostrarle en MATLAB cómo se incluye. Entonces, aquí está incluida en MATLAB. ¿Listo? Ahí están inicializadas las variables y está señalando la variable. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo paso que yo debería hacer, y esto debería entenderlo de manera clara, teóricamente, es que yo debería entender con precisión qué representa esto que está aquí. Yo de verdad quisiera que alguno de ustedes intentara contarme o qué percibe por esto que está aquí. ¿Esto qué es? Esto básicamente es la la función de enlazo abierto, pero ya le he integrado una constante de proporcionalidad, una ganancia. En este caso ya le determiné que es 20. Aquí el sistema de hecho no está compensado, pero yo estoy considerando el efecto de esa compensación, en este caso ese valor 20. Entonces, esto lo que yo debería hacer, si lo llevo a MATLAB, es hacer lo que vamos a hacer a continuación. Entonces me voy a MATLAB y lo que hago aquí particularmente es que yo voy a dibujar el diagrama de Bode de esa función con esa ganancia, pero sin compensar. Entonces, vamos a dibujarla a ver cómo nos va. Buenas tardes, tutor. Disculpe si usted no nos puede compartir ese código para nosotros ir también mirando en el MATLAB que tenemos acá nosotros en el online. Mm, Al final se las comparto, no hay problema. Yo quiero que me pongas cuidado y después te lo comparto. ¿Listo? Ah, listo, tutor, gracias. A ver. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente, lo que estoy tratando de dibujar estoy tratando de dibujar la función de transferencia, pero la estoy tratando de dibujar en este momento no está compensada. Entonces, lo primero que yo quiero es que hagamos énfasis en lo que yo dije inicialmente. Yo les pregunto, y de verdad que atrevámonos a decirlo, ¿este sistema es estable o es inestable? Este está en pantalla. ¿Este sistema es estable o es inestable? Entonces, la respuesta es, este sistema es inestable por una cosa que, digamos, explicaba en esos videos. Si el margen de ganancia o el margen de fase son negativos, eso lo que está diciendo es que el sistema es inestable. Y la razón es cuando, tengan por favor esto en cuenta, esto quizá les salga en el problema, o no sé si en el ejercicio les salió de esa manera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, a ver, la razón para saber que es inestable es porque básicamente aquí está por encima de 180 grados, o sea, el punto de estabilidad. ¿De acuerdo? Miren que está por encima de 180. Y el punto de ganancia o el margen de ganancia, pues digamos, están decibeles por encima de cero. Entonces, con que una de las dos esté por encima,
significa que el sistema es inestable. O sea, este sistema es inestable, digamos, la respuesta que dio ante esa compensación que inicialmente le introducimos, esa ganancia, esa constante de proporcionalidad, pues está diciendo que es inestable. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, que metodológicamente, ¿cómo lo creen que podríamos hacer para estabilizarlo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Con un compensador, ¿sí? Sí, claro. Entonces, está perfecta esa respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar ya no de aplicar de manera independiente un compensador en atraso y uno en adelanto, y después eso multiplicarlo por la función de transferencia. Pues que quizás eso, intuitivamente, a partir de lo que ustedes vieron en los videos, es lo que hay que hacer. Y de hecho, es lo que hay que hacer. Sin embargo, digamos, lo que pretendo en esta conferencia es que ustedes vean que yo puedo aplicar en el mismo problema una compensación de adelanto y de atraso, digamos, en el mismo escenario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que toca hacer? Entonces, perdónenme que me vuelva aquí y voy a mostrarle aquí rápidamente qué es lo que toca hacer. Entonces, si vamos a esto, lo que toca hacer es, estos pasitos yo voy a hacer aquí teóricos y ustedes lo vamos a replicar en el MATLAB, ¿de acuerdo? Como para que ustedes vean que, digamos, esto no es nada del otro mundo, sencillamente entender estos 4 conceptos, 5 conceptos que les voy a explicar. Hay que encontrar una frecuencia media. La frecuencia media, básicamente, muchachos, es, si yo pudiera, mírenla, aquí está. Entonces, la frecuencia media es encontrar este punto. Entonces, ahora, ¿qué quiero que observen? Quiero que observen de verdad con mucho detalle lo siguiente. En la gráfica que, digamos, me dio esto, esta gráfica, ustedes no tienen que hacerla en el trabajo. Esto es una cosa que yo solamente, un concepto que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, yo no quiero que de alguna manera se interprete que el énfasis es teórico, porque eso lo vamos a hacer en la práctica, pero yo necesito que entiendan esto. Lo que está aquí inicialmente es un compensador en atraso, hasta aquí hasta la mitad. Y lo que está después es un compensador en adelanto. Esas funciones las dibujamos en los videos esos teóricos que ustedes vieron, que a lo mejor yo creo que les costó trabajo porque no es un tema fácil, pero digamos, si eso se lo vieron, digamos, eso se entiende. Entonces, ¿qué hay que entender? Que estas frecuencias, en el caso del compensador en atraso, están desde 0 hasta W1. ¿Y quién es W1? W1 es la frecuencia de cruce, mírenla. Uno diría, pues profe, intuitivamente es la frecuencia que está por toda la mitad o por el medio de toda la ganancia y de todo el ángulo. Y la verdad es esa. Entonces, esta frecuencia W van de 0 hasta W1, en el caso del compensador en atraso, y en el caso del compensador en adelanto van desde W1, desde W hasta infinito. Entonces, solo para que lo tengan como elemento teórico. Entonces, ¿qué es lo que toca encontrar, muchachos? Hay que encontrar esa frecuencia media. ¿Cómo la encontramos? Pues ahora sí vamos a hacerlo en MATLAB. ¿Cómo encontramos esa frecuencia media? Entonces, la teoría pues dice que esa frecuencia media básicamente es la frecuencia donde la fase es igual a menos 180 grados. Entonces, vámonos al MATLAB y lo mostramos. ¿Cuál es esa frecuencia? Vamos a ver que esta es 1.41 radianes. Entonces yo voy a mostrarlo aquí en el MATLAB y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en que es así. ...180 grados... me voy a parar aquí en el diagrama... ...180 grados... voy a señalarlo aquí... ...180 grados... ...en el diagrama de fase... ¿qué frecuencia hay allí? ¿Qué frecuencia hay allí, muchachos? Si yo digo 180, estoy hablando de la ganancia de fase. La ganancia de fase es este parámetro que está aquí. Pregunto, ¿qué frecuencia hay allí? ¿De acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
Entonces, lo que estoy determinando aquí es que la frecuencia que hay aquí es 1.41 radianes para esta ganancia, esta margen de ganancia. Entonces, el margen de Tutor, ganancia la de... la frecuencia no se mide en hertz. Sí, pero acordate que esto es una escala logarítmica. Acordate que Ah, esto es una escala logarítmica. Entonces, por eso es que se mide en radianes. ¿De acuerdo? listo, señor. Es que entré un Y poco confundido. sí, evidentemente las unidades de frecuencia son los hertz. Pero como está en una escala logarítmica, pues entonces se mide en radianes. ¿Queda claro? Señor. Entonces, hago el mismo énfasis. ¿Quién fija el margen de ganancia? El margen de ganancia lo fija el ángulo. Hago mucho énfasis en eso. Entonces, como el ángulo aquí es 180, la frecuencia aquí está entre paréntesis, dice en 1.41 radianes. Entonces, queda clarísimo. Yo digo, entonces ya tengo la primera inquietud resuelta para mi problema. Y la verdad es que sí, ya la tengo resuelta. Entonces, ojo con esto, ya la tengo hecha. ¡Pum! Respuesta correcta. ¿Cómo la determiné? La determiné con un diagrama de Bode que saqué en MATLAB. ¿Cómo encuentro específicamente primero voy a hacer el compensador en atraso. ¿Cómo encuentro específicamente el cero de ese compensador? ¿Qué toca hacer? ¿Qué dice ahí? Toca Mm, dividirlo entre 10. Es decir, en la teoría toca correrlo una década. A ver, yo me quiero explicar qué es una década. Yo no sé si vieron ese video. Una década es ya, desde 10 a la 0 hasta 10 a la menos 1. Una década es esto. Cada uno de estos puntos acá abajo en el eje X es una década. Entonces, una década es coger ese valor y dividirlo entre 10. Entonces, aquí está. ¿Cuál es la frecuencia de cero del polo? Perdón, del comenzar en atraso. 0.14 radianes. ¿Saben por qué digo esto? Porque dividí entre 10. ¿Queda claro o no? Sí, sí, queda claro, profe. Bueno. ¿Y el tercer paso cuál sería? El tercer paso es un elemental. Digamos, ¿cómo yo determino este punto? Bueno, otra cosa que yo quiero que tengan en cuenta. Y qué pena que no lo haya hecho antes. A ver, yo no quiero que dejen pasar esto por alto. La función de transferencia a la que yo quiero llegar, básicamente, para poder hacer este problema, es esta función de transferencia. Esta función de transferencia es como si yo tuviera el compensador en atraso y el compensador en adelanto y una ganancia proporcional. Entonces, ¿cuáles son? Miren, esto es un compensador, este que está aquí es uno, este que está aquí es el otro y esta es la ganancia proporcional. Entonces, yo estoy empezando por este. ¿Listo? Por este de acá. Entonces, piensen en lo siguiente. El profesor me está diciendo que necesito encontrar un KC, necesito encontrar un T1 y un T2 y un beta. Esos son los parámetros que necesito encontrar. ¿Queda claro o no? No necesito encontrar nada más. No me están pidiendo encontrar nada más. Con lo que les estoy mostrando, básicamente lo que estoy buscando encontrar es ese primer T2. Entonces, ¿cómo encuentro el T2? Pues yo sé que 1 sobre T2 sería la frecuencia del cero. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hacer esta división y yo ya encuentro este punto. ¿Sí? Esto lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en MATLAB. Miren que yo lo hice en MATLAB acá y aquí está, miren. Yo lo puedo hacer aquí en el código de MATLAB y él me lo va a mostrar también. Es más, de hecho, vamos a correrlo y verá que lo va a mostrar, todos los variables las va a mostrar. ¿Listo? Aquí están todas las variables, vean. ¿Listo? Miren, todas las variables. Pero entonces hasta ahora no hemos encontrado, sino vamos a buscar ese T2, ese punto extremo de, de T. Entonces encuentro T2. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué seguiría? Pues si todo va bien, yo ya determiné la frecuencia media, o sea que es la frecuencia con la que voy a trabajar, yo ya determiné la frecuencia del cero, pues ahora, y yo ya determiné el T, pues ahora voy a determinar un parámetro que para mí es fundamental. Ese parámetro se llama un beta. Este beta. Porque con este beta voy a encontrar la frecuencia del polo. Aquí ya tengo la frecuencia del cero
Ya tengo la frecuencia del cero, voy a encontrar la frecuencia del polo. Y con eso terminaría el compensador, al menos el de adelanto. Entonces, ¿esto cómo lo hago en MATLAB? Esto, pues yo podría hacer esto matemáticamente en una calculadora, si es el caso, pero yo también podría hacerlo en MATLAB y se lo voy a mostrar dónde está hecho. Entonces, aquí está hecho en el MATLAB. Miren el beta. Miren el beta, aquí está. Ya claro, alguien por allá me preguntó ayer en el Skype que cómo despejaba ese beta, pues este es el beta. ¿Ya claro o no? Entonces, aquí en MATLAB, básicamente, miren que, ¿qué es lo que encontramos? Si ustedes miran este código aquí, sencillo, pues usted dice, profesor, vea, usted aquí encontró las variables que yo necesitaba. Usted encontró la frecuencia del cero del compensador en adelanto, perdón, en atraso. Usted encontró el punto T2 del compensador en atraso que lo necesito para la fórmula. Y usted encontró el polo del compensador en atraso. Y además encontró el beta. O sea, usted encontró todos los parámetros que necesita para aplicar a la fórmula. Entonces, aquí yo ya terminé mi compensador en atraso. Entonces, con estas 5 líneas, yo terminé mi compensador en atraso. Tengo todos los parámetros que necesito. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué compensador me faltaría? El de adelanto, pero tutor, una cosita, se tiene que hacer primero el de atraso, luego el de adelanto y luego se puede hacer el de adelanto atraso o se puede hacer el de adelanto atraso una vez. No, es indistinto. De hecho, es tan indistinto que, como les dije, usted podría hacer un compensador independiente de atraso, uno de adelanto, colocarlo en serie y multiplicarlo por la función de transferencia de la planta y eso le debe dar lo mismo. ¿Ya claro? No, no lo entendí mucho. No, es decir, usted puede hacer un compensador en atraso tal y como están los videos. Sí, Después puede hacer un compensador en adelanto tal y como están los videos. sí. Eso, colocarlo en cascada con la función de transferencia de la planta y eso debería de darle una compensación de adelanto atraso normal. O la puede hacer indistinto, cualquiera de las dos. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa. Ah, listo, sí, señor. Entonces, ahora, ¿por qué arranqué con este en atraso? Pues porque este es el más fácil. Pues este compensar en atraso es, digamos, si lo queremos ver en términos del código, pues son 5 líneas. ¿Ya claro o no? Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hacer el compensador en adelanto. Entonces, el compensador en adelanto, básicamente, pues, tiene unas implicaciones un poquito más complejas, pero, digamos, no son difíciles en todo caso. Entonces, vamos a mirarlo aquí rápidamente. Aquí yo ya terminé con esto. Digamos que esto está chuleadito. Entonces, esto chuleado. Yo ya tengo todas las variables para hacer el compensador en atraso. Entonces, pues yo no les quiero, digamos, mi enfoque no es que no entiendan, pero si yo fuera un estudiante y me dijeran, necesito todos los parámetros, pues yo hago estas fórmulas, ya, profe. Yo ya tengo el compensador porque ya hice lo que usted me pidió que hiciera en términos de aplicar las variables que necesitaba para encontrar el compensador. Entonces, aquí con esto ya les, digamos, hicimos el compensador, es decir, literal, ya hicimos toda esta parte de acá. Ya hicimos toda esta parte. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo hacemos el otro compensador. Entonces, aquí dice una cosa que es una cosa teórica. Yo sé que para ustedes puede ser molesto, difícil, complejo entender lo teórico, pero si este párrafo o este párrafo que estoy a punto de leer no se comprende, no vamos a poder hacer ese compensador. Entonces, pongámosle toda la inteligencia de la que somos capaces de aplicar aquí. Entonces, aquí dice, para tener la red de adelanto, se observa en el diagrama de Bode que la magnitud del sistema G1 en la frecuencia media, que fue la que encontramos allá en el diagrama de Bode, es igual a 10.5 decibeles. Entonces, ¿es verdad o mentira? Pues usted me dirá, pues profe, es verdad, mire, vea, se lo voy a mostrar en el dibujo nuevamente. 10.5 decibeles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determiné eso? ¿De dónde salió estos 10.5 decibeles?
Es el sobrepaso que tiene, acuérdense, el sobrepaso que tiene sobre el cero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? El sistema lo que tiene que hacer es una atenuación. Yo no sé si eso suena, es que a mí me da como pena a veces como sonar enredado. Entonces, yo siento como un poquito de vergüenza por eso. Es esto. Este diagrama que estoy mirando no es ni siquiera. Yo creo que estoy mostrando el que no es. Vamos a correrlo otra vez para mostrarlo aquí en el diagrama de Bode. Aquí está, mírenlo. Entonces, este es el diagrama que yo dibujaba inicialmente que estaba inestable. Entonces, ¿yo cómo sé que son 10.5 decibeles? Porque la gráfica me está diciendo que el margen de fase, que vuelvo y repito, es el que fija este ángulo, está por encima del cero. ¿Está por encima del cero en cuánto? En 10.5 decibeles. ¿Qué es lo que debe de suceder en la práctica, muchachos, para que ustedes lo entiendan? Atenuar es que esta señal se baje, se mueva hacia abajo. Amplificar es que se mueva hacia arriba. Yo tengo que buscar un compensador que de alguna manera atenúe, o sea, baje esta señal y la haga pasar por dónde? Por cero, así por cero, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues aplico este procedimiento que es el que estoy a punto de mostrarles. Lo que quiero que entiendan es que lo que hay que hacer es atenuar, hay que bajarse, hay que deshacerse de estos 10.5 decibeles. ¿De acuerdo? Es como la idea es deshacerse de esos 10.5 decibeles. Pues, ¿qué toca hacer? Según este procedimiento, que es el procedimiento que aquí suena enredado, pero van a ver que es fácil. Hay que hacer que la curva descienda 10.5 decibeles, o sea, se atenúe, o la magnitud en este caso se descienda. Entonces, toca hacer graficar el punto y toca trazar una recta con una pendiente de 20 y después calcular los puntos. Entonces ustedes dirán, eso suena como raro. Si yo me pongo a hacer esto geométricamente, pues esto puede ser difícil, pero ahora lo voy a hacer en MATLAB para que ustedes vean que no es difícil. Sin embargo, teóricamente lo que quiero que vean es lo siguiente. Miren que aquí hay 10.5 decibeles, es el punto que me dijeron que tratara, y la idea es que ese punto pues baje una década, ¿no? Y una década pues literal esta pendiente está entre 0 decibeles y 20 decibeles. Entonces, y la frecuencia media ya sabemos cuál es, 1.41, ahí está. ¿Ya claro o no? Entonces, para el compensador en adelanto, este punto extremo de acá, este puntico de acá, va a ser la frecuencia del polo y este puntico de acá va a ser la frecuencia del cero. Entonces yo les pregunto, geométricamente ustedes cómo encontrarían esos puntos, o sea, cómo encontrarían la distancia que va de acá hasta acá. ¿Qué les ocurre? Si yo necesito encontrar esta distancia de acá hasta acá y esta distancia de acá hasta acá. ¿Qué técnica matemática pues me tocaría aplicar para encontrar esas distancias? Poder terminar este punto. Entonces, pues yo aplicaría una pendiente, calcularía la pendiente. Entonces, lo que está mostrando esto, que esto yo lo muestro porque es necesario que ustedes entiendan de dónde viene, pues es encontrar la pendiente. Y esta es la fórmula de la pendiente, ¿no? Acuérdense, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y estos son los puntos de la pendiente. Y aquí hay una incógnita que necesito encontrar. La incógnita que necesito encontrar es este punto, WP, que es la frecuencia del polo, y WZ, que es el cero del compensador. Entonces, ¿cómo los encuentro? Pues en la fórmula están acá. Si ustedes no tuvieran MATLAB, si usted me dirá, profe, no tengo MATLAB, pues yo le diría, pues mijo, aplique esta fórmula y listo, vea. Y ustedes ahí despeje la frecuencia del polo y la frecuencia del cero del compensador. En adelante. ¿Queda claro?
Entonces, ¿cómo se hace eso en MATLAB? Pues en MATLAB se hace de la siguiente manera, para que quede allí. Mírenlo, aquí está. Aquí está. Entonces, aquí está el polo del compensador en adelanto y el cero del compensador en adelanto. ¿Queda claro? Entonces yo ya tengo el polo, el cero, el beta. Entonces yo les pregunto, ¿qué parámetro me faltaría calcular en esta fórmula de acá? Si yo tengo todos esos parámetros de los que les estoy hablando en este momento, ¿qué parámetro me faltaría aquí? ¿Qué parámetro me falta? ¿Tengo el beta? ¿Ustedes se acuerdan del beta? ¿Sí o no lo calculamos? Sí. Tengo, en el caso del compensador en atraso, tengo el polo y el cero. Sí, hace poco los halló, ¿no? Sí, Claro, me acuérdense faltaría que la lo que está en ganancia. acuérdense que lo que está en el numerador son los ceros y lo que está en el denominador son los polos, y yo ya los encontré para este compensador. Y con esa fórmula que acabo de aplicar, donde encontraba pendiente, encontré estos polos también, en caso este cero y este polo. O sea, ¿qué me falta? Casi, sí. Casi y chao. Y el problema se acaba. El problema se termina con eso. Entonces, vamos para allá. Esta es la función de transferencia. Bueno, en este caso KC lo pusieron, acuérdense que KC lo calculamos con 1 al principio. Entonces, y aquí voy a graficar esto que va a graficar aquí, y yo quiero que ustedes me digan, cuando grafique esto, ¿qué pasó con el sistema? La idea es que ustedes me digan qué pasó con el sistema. Entonces, voy a correrlo acá. Listo. ¿Ustedes se acuerdan qué parámetro me pedían al inicio? Voy a repetirlo a ver si es que no se acuerdan qué parámetros me pedían, y yo les pido que me colaboren aquí para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, tengan esto ya anotado. ¿Qué me pidieron? Un margen de fase de 50 y un margen de ganancia mayor o igual a 10 decibeles. ¿De acuerdo o no? Entonces, yo les pregunto, yo ya grafiqué la respuesta y obtuve esto. Quisiera que me ayudaran, de verdad. ¿Cuánto es el margen de fase de este sistema compensado? ¿Cuánto es el margen de fase? ¿Cuánto es, muchachos? ¿Quién fija el margen de fase? Vuelvo por lo mismo. El margen de fase lo Los fija el cero ángulos, del sí. sistema. Me paro aquí en el cero del sistema. Y el margen de fase sería esta lineacita que está acá abajo. Entonces, aquí dice, vea, PM, Phase Margin. ¿Qué dice ahí? 49.3. ¿Y cuánto les pedían que hicieran el problema? Menor a 50, ¿sí? 50, o sea, ya estamos, esta es una muy buena compensación, ya estamos en la solución del problema. Y pregunto, ¿en qué frecuencia está ese margen de fase? Está en Pero es, 1.43 radianes, o sea, aquí hay 1.43 radianes, ¿queda claro o no? señor, Y además me pedían que la ganancia pues fuera de 3, y ahí está, margen de ganancia.
Perdón, me la colocaron en 3.46 radianes. Aquí está, mírenla. En la pedida que fuera 3 o superior a 3, ¿se acuerdan? Son 12 decibeles en 3.46 radianes. Entonces, muchachos, si el problema es hacerlo en MATLAB y entregar algo para la actividad que tienen pendiente, esto que acabo de mostrarles es todo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer absolutamente nada más. Si a mí como profesor me entregan un sistema graficado, sin compensar inestable, como el que les mostré inicialmente, y después me muestran un sistema compensado como el que estoy mostrando, yo digo, ahí tenemos una compensación. Es decir, ya estás compensando el sistema en frecuencia. ¿Queda claro o no? Sí, señor, pero ¿tenemos que hacer los cálculos en Word o solo podemos subir las gráficas? Date un momentico, ya te muestro la cosa. Entonces, algunos de ustedes dirán, profe, pero yo quiero ver, me interesaría ver cómo es la respuesta a escalón, ¿no? Entonces uno diría, ah, bueno, pues entonces usted quiere la respuesta a escalón, usted ya es un experto en eso a partir de lo que hicieron en la actividad 1. ¿Usted qué haría? Usted ya lo que tendría que hacer es irse acá y colocar, por ejemplo, una función de paso y una función de rampa como entrada. ¿Qué es lo único raro aquí? Lo único raro aquí es que, a ver, en el tiempo una función de paso sería 1 sobre s y una función de rampa sería 1 sobre s cuadrado. Entonces, básicamente, en este sistema lo que hay es una entrada, una realimentación, y aquí está para el sistema original y para el sistema compensado. ¿Listo? Y esta sería para la función de escalón o paso. Y la de abajo sería para la función de rampa, y lo único raro que hay es que allá hay un factor que es 1 sobre s. Eso es para que esta vaina me quede, pues la función original multiplicada por 1 sobre s me quedaría 1 sobre s cuadrado. Entonces, eso se vería en la práctica. Si usted quisiera mostrarse, profe, yo quiero entregarle todo completo, pues entonces usted se vería como esto que está aquí enseguida. Así se vería. La primera sería esta. Si usted quiere las pone las dos, si quiere pone una, no hay ningún problema. Esto es lo que usted debería entregar. Esto es lo que debería entregarse. Ah, esta vaina está re loca. Esta vaina. Esta vaina. Si usted quiere mostrar las dos señales, está perfecto. Si quiere mostrar una, es suficiente con que muestre una, porque finalmente la función margin me muestra los parámetros, entonces yo ahí puedo validar la compensación. Y lo que se ve abajo es básicamente lo que usted vería por efecto del paso de la función realimentada de paso o de escalón. Entonces, pues lo que está con naranja es la función compensada. Miren que parece mucho, pero que bajó, pues bajó un poquitico el sobrepico. Fue lo único que cambió allí. Ah, bueno, el tiempo de estabilización, de hecho, definitivamente, y eso cómo lo compruebo. El tiempo de estabilización, pues se puede ver aquí, en la función de rampa. Ya. Eso, muchachos, es lo que ustedes deberían hacer en términos del trabajo. Entonces, pues yo, de verdad que yo entiendo un poco la frustración que hay porque el tema es pesado, es difícil de entender. Los videos que se compartieron son de ese enfoque teórico, pero créanme que yo lo que requería era que ese enfoque teórico estuviera dominadísimo para que cuando diéramos este proceso, pues para ustedes no fuera difícil de entender. Y yo espero que verdaderamente haya sido fácil de entender. Les voy a dejar de grabar para contestar algunas inquietudes que tengan ustedes, ¿de acuerdo? No sé por qué no quiere. Profe, ¿usted está ahí? ¿Puede parar la grabación? Ah, no, el profe se fue.
Hola muchachos, buenas noches. ¿Algún problema con el profesor Eduard? ¿O ya dio por terminada la reunión? Creo que lo sacó de la reunión. Iba a parar la grabación para hacer consultas y preguntas, pero no sé qué, como que algo lo sacó de la reunión y no ha podido entrar. Bueno, por mí voy a tratar de agregarlo desde aquí manualmente. Ok. Hola, ya volví. Hola, hola. Hola, qué Hola, cosa con Eduard. Sí, ustedes. señor. Sí, Qué cosa con señor. ustedes, esto me sacó. Pero bueno, yo creo que quedó grabado lo que hicimos. Estaba hablando con Robert allí porque lo estaba llamando. Robert, muchachos, Robert tenía una pregunta muy interesante. La pregunta que Robert hacía era la siguiente. Quiero a ver si puedo explicárselas y con Robert. Robert me mostró o me dijo que cuando él dibujaba el diagrama de Bode, a él le salía, vamos a ver si es capaz de compartir y se las muestro. Compartir. Ok. A ver, la pregunta de Robert es la siguiente, muchachos. A ver si le contestamos a Robert. Robert me dice que cuando él grafica la función de transferencia, me imagino que compensación, pero todavía no compensada, ¿no? Con la ganancia nomás, Robert, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, Robert graficó esto y esto le dijo algo así como que el margen de ganancia tendía a infinito. Pero le tuvo que haber dado el margen de fase, que es el PM. Si eso es así, ¿ustedes creen que uno puede proceder o no puede proceder con el ejercicio? La respuesta es que sí, porque acuérdense que el único parámetro que yo utilizo para encontrar el compensador de atraso era ¿cuál? La frecuencia del margen de fase. ¿Queda claro o no? Robert, Sí, a mí sí. ¿Cómo? entonces, ¿Cómo? lo que pasa es que a Robert en particular su función le dio que el margen de ganancia tendía a infinito.
Y aquí le aparece un indefinido y creo que le debe aparecer allí una cosa que dice INF, ¿cierto, Robert? Sí, INF. Que tiene infinito. O sea, que lo que está diciendo básicamente es que esta línea de acá es asintótica y que esta cosa nunca va a tocar aquí, nunca va a tocar aquí. Siempre va a ir cerquítica y nunca va a llegar a, nunca va a tocar. Tiene infinito. ¿Queda claro? Entonces, la pregunta que les quiero regresar es, ¿ustedes creen que a partir digamos, de estos elementos prácticos, después de haberse visto, como dijo por allí alguien, 5 horas de videos, no me imagino pues cómo habrá sido eso, a partir de esto ustedes ya pueden materializar esos 5 horas de video en un trabajo, en un entregable definitivo? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Pues tutor, la verdad es que en esos videos pues sí es bueno también saber un poco de la teoría, pero también debería de como haber una parte, dentro de esos mismos videos, una parte práctica, porque esta webconferencia ya estamos a 9 días de entregar el trabajo, entonces era bueno en esos videos incluir también pues como una parte del código, como un lo puede ir haciendo en MATLAB, pienso yo. Listo, ok, se acepta esa sugerencia y este código pues si no lo tienen en la grabación pues los copio, pero lo que me interesaba era que ustedes entendieran pues que el tema no es, si uno tiene el concepto claro, es extremadamente simple, pero hay que tener muy claras esas nociones pues conceptuales. ¿Queda claro? Sí, sí, señor. Y lo que les voy a compartir, lo que pasa es que ahorita no alcanzo porque ya se me termina el tiempo, voy a compartirles el punto número 2 y el punto número 3 es un compensador intuitivo. Yo no sé si ustedes entienden qué es, me refiero con un compensador intuitivo, o sea, es decir, es, a ver, ¿cómo les dijera? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Están viendo? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Sí. Entonces, miren, básicamente le están pidiendo que desarrollen un PID, ¿sí? Eso se los voy a mandar de ustedes en un videíto, pero es que esto realmente es extremadamente simple. Hay que hacer un PID. Como hay que hacer un PID, entonces hay que considerar un un compensador proporcional, un compensador integral y un compensador derivativo. ¿Queda claro o no? Sí. Y esos 3 elementos pues tienen que quedar al lado de la función de transferencia. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que este método en particular no considera de alguna manera que se tenga que reconocer o conocer la función de transferencia del sistema. Digamos, si uno no conoce la función de transferencia del sistema, pues no, actúa de acuerdo a con una tabla de referencia. ¿Qué es lo que necesita en particular? Lo que necesita en particular es que el sistema tenga una respuesta de este tipo. Es que no, la verdad es que ya se lo demuestro en MATLAB. Miren, entonces aquí está. La respuesta tiene que ser de este tipo, no puede ser oscilatoria, tiene que ser de este tipo la respuesta del sistema. Entonces, básicamente, si ustedes me preguntaran qué hay que hacer, profe, hay que trazar una línea asíntota y hay que determinar cuánta distancia hay de este punto a este punto. Ese parámetro sería t. Y cuánta distancia hay de este punto a este punto. Ese parámetro se denomina como L. Entonces, lo que dice este método es que usted lo único que debe hacer es básicamente determinar algo así como esto. Hacer esto. Si va a hacer un control PID, usted lo que debe hacer es 1.2 dividido R por L. Y ahí tiene el control proporcional. ¿De acuerdo? Si necesita el control integral, ¿qué hay que hacer? 2 por quién? Por L. Por L. Y si necesitas, y necesitas el derivativo, pues haces 0.5 por lo que te dio esa L y eso te va a dar la respuesta del sistema. Entonces yo aquí tengo un código ya hecho y se lo voy a mostrar. Y lo único que hay que hacer es un poquito jugar con estos parámetros. Ahí no hay que hacer nada distinto de eso. Míralo, aquí está. Entonces, encontré el KP, el proporcional, el derivativo, el integral, los vertimos en una matriz
y le pusimos la función de realimentación. Todo lo que hay que hacer. Y incluso les propondría casi que un jueguito. El jueguito es el siguiente. Hay un código que yo lo estaba revisando, a mí me pareció muy interesante y es el siguiente. Este código de acá. Este código que ya está hecho, pues básicamente lo que hace es que grafica el lugar geométrico de las raíces, tema que ustedes ya conocen de memoria porque ustedes lo hicieron muy bien en la unidad 1. Señalan con el mouse el punto donde cruza el eje imaginario y después cuando lo señalen, básicamente el sistema va a generar el sistema compensado solamente a través de señalarlo y el código pues es este que está acá. Ahora, un estudiante me escribió y me dijo, profe, yo encontré un software y la verdad es que eso ya me lo permitía meter los parámetros y yo coloqué los parámetros y me mandó la función compensada. Yo le dije, pues está bien. Lo que hiciste fue colocarle parámetros manuales, pero está perfecto. Es decir, ese método, lo repito, es un método intuitivo. Y como un método intuitivo, pues entonces permite que de alguna manera esos parámetros se coloquen de manera manual a partir de esta tablita. ¿Queda claro o no? Ese es el punto 2 y 3. De todas formas, yo les mando un videito con eso para que, de alguna manera, en MATLAB, pues para que ustedes lo vean cómo se hace. ¿Queda claro? Sí, señor. Tutor, usted de paso, qué pena molestarla tanto, no espero que también compartir este documento de PDF que nos estaba mostrando anteriormente. Sí, también. No sé si estás con quién es tu profesor. ¿Estás conmigo o estás con qué profesor? Ya le digo, yo estoy con el tutor Carlos Augusto Fajardo. Ok, se va a compartir a Carlos para que Carlos lo comparta en el foro. ¿Listo? Que Carlos es Sí, muy señor. piloso. Me imagino que ya les ha compartido varias cosas, pero seguro que se los puedo compartir. ¿Listo? Sí, pues él nos compartió el enlace de los videos que usted menciona y pues el enlace para entrar a esta conferencia porque no se vio nada más. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, de verdad que... ¿Y qué otra pregunta tienen? Lo que le estaba preguntando ahorita, tutor, como tal, para el primer punto, ¿podemos mostrar solo los pantallazos o también tenemos que mostrar la parte como de los cálculos con editor de ecuaciones o algo así? Pues, o sea, para mí yo siempre reviso un poquito que tenga coherencia, al menos que me peguen allí la parte del código y que ese gráfico tenga coherencia con esa parte. Pero esos son pantallazos que se pegan, que es lo que la rúbrica pues solicita que se revise, un poquito que se revise, que la pantalla tenga la fecha y que sí corresponda. Pues, digamos, uno en eso es como a veces quisquilloso porque se ven tantas cosas, pero yo creería que si usted entendió el tema de margen de fase y el tema de margen de ganancia y sabe utilizar la función margin y la función bode, porque son las únicas dos funciones que usted tendría que utilizar. Bueno, yo les mostré ahorita cómo se encuentra el beta en MATLAB, eso lo pueden copiar, en eso no le veo ningún problema. ¿Y qué otra cosa sería rara allí como despejar? No, pues nada, aplicar las fórmulas. No hay nada extraño que ustedes no puedan hacer en MATLAB con lo que ustedes ya saben. Sí, señor, es que en la vez pasada del trabajo, pues yo envié lo que era el encabezado, que el nombre de uno, la cédula y la pantalla completa y él me escribió que los pantallazos no eran válidos, o sea, yo no entiendo por qué. Pues seguramente porque quería ver el código. Lo que pasa es que, Néstor, mira, yo no me meto pues en la autonomía del profe, pero yo estoy seguro que si vos hiciste la gráfica, pues ¿por qué no pegaste de una vez el código? Si era tomarle foto a eso. No, es que le tomé a gráfica, el pantallazo, lo que fue el código y la gráfica, a lo que están en las dos partes y la gráfica que aparece a un lado, yo le tomé pantallazo a todo eso, pero él me dice que los pantallazos no son válidos, pues yo me hice la pregunta por qué. Pues sin embargo, uno nunca los cuestiona, así pues porque Néstor, ustedes, Néstor, porque en el proceso tiene que ver la fecha. La colocaste, que se vea la fecha y todo. Es decir, no solo la gráfica de MATLAB, sino la fecha, digamos, en la pantalla. sí señor, lo que es fecha y hora, todo lo que aparece en la pantalla, lo que es del computador, todo lo puse en los pantallazos. Entonces no me quiero explico es por qué me dice que los pantallazos no son válidos. Ah, bueno, no lo sé, no lo sé. Es que, bueno, no tendrías que preguntarle a Carlos. No me atrevo a juzgar esa situación de autonomía pues del profe. Ah, no, sí Profe, señor. una pregunta. Robert, dale. Por lo que dice el compañero, pero en la guía, en la actividad pasada sí decían que había que colocar una explicación, pero en esta no lo dice. O sea que solamente con los pantallazos y que se vea el código es suficiente, supongo, porque eso dice la guía y la rúbrica.
Pues que la explicación la dio el profesor con semejantes 5 horas de video, ¿no? Qué pereza de profesor, los puso a ver 5 horas. Yo ya estaban bravos conmigo. Qué pena. Tranquilo, Robert. Sí, porque, por ejemplo, yo estaba perdido y viendo, o sea, la explicación de hoy es muy corto el ejercicio, pero con toda la teoría uno no, como no se va tanto a MATLAB, uno queda muerto. Robert, a ver si le pregunto, ¿Robert era el que estaba bravo en Sky? ¿Sí era el que escribía que estaba perdido? ¿Sí era vos? Pues yo era uno, pero yo no fui el de 5 horas. No, Yo no llegué a eso. No, pero la verdad es decir, yo mismo me siento culpable porque es que yo fui el que grabé las 5 horas, pero es que la verdad para mí era difícil de hacer entender el tema si no hacía eso. Yo sentía que de esa manera. Ahora, después yo expliqué esto y ustedes vieron que esto es corto, pero pues si no hubieran tenido esos elementos teóricos, pues yo creo que no hubieran podido entender nada. Sí, y yo me los vi, ¿Cómo ve? pero al momento de ir a MATLAB yo quedaba, bueno, ¿y qué hago? Ya me sé la teoría, ahora cómo escribo las ecuaciones, ese fue mi problema. Dale, no hay problema. Entonces, muchachos, pues yo tengo otro compromiso ahorita de clase, de hecho empezaba a las 6. Yo les agradezco esta grabación hay que compartirla, ¿cierto? Entonces hay que eh, compartirla con ustedes y seguramente la van a tener allí para que la puedan trabajar, ¿de acuerdo? Por favor, sí, para que nos comparta la grabación, porque yo por lo menos en mi caso yo salgo más tarde de trabajar y yo me perdí casi toda la explicación. Ah, ¿o no estabas desde el principio? No, yo llegué a las 5:30, Ah, rayos, bueno, listo, vale. por favor, y para poderme yo guiar, porque la verdad ando perdido. Dale, pero créeme que te lo pueden contar tus compañeros. Eso no es difícil, siempre y cuando se entienda desde la práctica, o sea, como lo enfocamos en esta tarde. Sí, señor, es que la verdad uno lo que necesita es pues, o sea, ver la parte teórica, ver el código como tal y las gráficas para uno ir comprendiendo mejor. Reconocer el margen de base y el margen de ganancia. Yo por eso les hice mucho énfasis en eso. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, Y su merced después nos aplico, comparte esta grabación mañana por el foro o sí, la comparten por sí. Skype o al correo. Mañana se la paso al director para que la comparta. Listo, que no, Profe, es que no he parado ni la grabación. Mira que esto está grabando. Dígame. una pregunta aquí que tengo de duda. Por ejemplo, en el ejercicio, a nosotros